John Wayne Gacy parecía un ciudadano ejemplar. Vivía en los suburbios de Chicago, organizaba fiestas infantiles como payaso, tenía su propio negocio y hasta había conocido a políticos importantes. Pero bajo esa sonrisa pintada se escondía uno de los asesinos seriales más brutales de la historia moderna. Durante años, Gacy vivió una doble vida. De día era Pogo el payaso, un personaje alegre que hacía reír a niños y adultos. De noche se convertía en un depredador implacable que cazaba adolescentes, los sometía a horrores indescriptibles y los hacía desaparecer sin dejar rastro alguno. Entre 1972 y 1978, al menos 33 jóvenes fueron secuestrados, torturados y asesinados por Gacy. La mayoría de las víctimas eran chicos vulnerables, de entre 15 y 20 años, algunos en situación de calle, otros buscando empleo o ayuda económica. Gacy utilizaba promesas de trabajo, alcohol o pequeños engaños para atraerlos a su casa. Una vez dentro, los dominaba con esposas o simulaba trucos de magia. Ahí comenzaba una pesadilla en la que sus víctimas eran abusadas, atadas, golpeadas y finalmente estranguladas con una cuerda o un palo improvisado. Muchos de los cuerpos fueron enterrados en el subsuelo de su casa, exactamente en el espacio del entrepiso. Cuando ese lugar se llenó, empezó a deshacerse de los cadáveres arrojándolos al río Des Plaines, envueltos en mantas y sujetos con piedras para que se hundieran rápidamente. El vecindario nunca sospechó. Para todos, John era un hombre amable, con contactos políticos, y hasta llegó a tomarse una foto con la primera dama de Estados Unidos. Nadie imaginaba que en esa misma casa donde celebraba cumpleaños, yacían ocultos los restos de decenas de adolescentes. El caso explotó cuando uno de los chicos desaparecidos, Robert Pist, fue visto por última vez en compañía de Gacy. La policía inició una investigación y logró una orden de registro. Lo que encontraron fue escalofriante: un olor pestilente en el piso, ropa de víctimas y documentos comprometidos. Debajo de la casa, los agentes hallaron restos humanos en distintas etapas de descomposición. Día tras día, sacaban cuerpos sin identificar. La prensa lo bautizó como la Casa de los Horrores, y el país entero quedó en shock. El payaso había sido en realidad un monstruo disfrazado de hombre bueno. Durante los interrogatorios, Gacy confesó los crímenes con una frialdad que helaba la sangre. Hablaba de sus víctimas como si fueran objetos. Decía que no recordaba sus nombres, que no sabía cuántos eran, que solo sabía que lo hacían sentirse poderoso, importante, incluso admirado por su propio reflejo. El juicio comenzó en 1980. El testimonio de los investigadores, las pruebas encontradas y las confesiones formaron un caso indiscutible. La defensa intentó argumentar que Gacy sufría de múltiples personalidades y no era consciente de sus actos, pero el jurado no tuvo dudas sobre su culpabilidad. Fue declarado culpable de 33 homicidios. Recibió la pena de muerte. Mientras esperaba su ejecución, Gacy comenzó a pintar. Sus cuadros, grotescos y perturbadores, mostraban payasos, calaveras y autorretratos. Muchos los compraban como morbo, otros como piezas de horror. Algunos los destruyeron públicamente como acto de justicia. En mayo de 1994, después de 14 años en el corredor de la muerte, fue ejecutado por inyección letal. Su última cena fue pollo frito, gambas, patatas fritas y fresas. Sus últimas palabras fueron simples, sin emoción: «Besen mi culo». Así terminó la vida de Gacy, pero el legado de terror quedó para siempre. Su historia alimentó el miedo colectivo a los payasos y fue inspiración directa para personajes como Pennywise en la novela It de Stephen King. Desde entonces, la figura del payaso se convirtió en algo más que cómico. Pasó a ser inquietante. La casa donde ocurrieron los crímenes fue demolida. Nadie quiso volver a vivir ahí. Los restos fueron enterrados, los objetos destruidos,
pero los ecos de ese lugar siguen retumbando en la historia criminal de Estados Unidos. El caso de Gacy marcó un antes y un después en la criminología moderna. Los investigadores que trabajaron el caso describieron escenas que jamás lograron olvidar. El olor, la cantidad de huesos, los rostros de las madres que esperaban que sus hijos aparecieran con vida. Cada cuerpo exhumado era una historia truncada, una familia destrozada, un grito silencioso que nunca se oyó a tiempo. Uno de los aspectos más escalofriantes fue la capacidad de Gacy para dividir su vida. Era organizador de eventos comunitarios, empresario de éxito, político amateur. Era invitado a cenas, a campañas. No tenía perfil de criminal. Eso es lo que lo hizo tan peligroso. Parecía normal, incluso simpático. Muchos se preguntan cómo pudo matar durante 6 años sin ser descubierto. Y la respuesta está en el descuido, la negligencia y los prejuicios de la época. Y algunas denuncias no fueron investigadas. Algunas víctimas eran consideradas poco importantes. No eran prioridad. Eso permitió que Gacy continuara con su cadena de horror. El caso también dejó una enseñanza clave para la criminología. El mal puede ocultarse en lo cotidiano. El asesino no siempre tiene cara de monstruo. Puede tener traje, sonrisa amable y discursos sociales. Gacy nos enseñó que la verdadera amenaza puede estar en el lugar más inesperado de todos. La mayoría de sus víctimas eran jóvenes con vidas difíciles, chicos que buscaban una oportunidad, un poco de dinero, una salida. Gacy los veía como presas fáciles, y en lugar de ayudarlos, los usó, los destruyó y los convirtió en parte de su siniestro legado de muerte. Después de su muerte, surgió un debate sobre qué hacer con sus pinturas. Algunas se vendieron en subastas por miles de dólares. Otras fueron quemadas por familiares de las víctimas. Para muchos eran símbolos del horror. Para otros, evidencia de que el morbo puede ser una industria rentable. Años después de su ejecución, algunos cuerpos aún no han sido identificados. El trabajo forense continúa. Nuevas tecnologías de ADN están ayudando a poner nombres a esos restos. Cada identificación es un cierre tardío para una familia que vivió décadas con una herida abierta, esperando respuestas que nunca llegaron. El rostro de Gacy sigue circulando por documentales, series y libros. No por glorificación, sino como advertencia. Su caso es analizado en escuelas de criminología, en estudios de comportamiento, en charlas sobre prevención. Es un símbolo de lo que ocurre cuando se ignoran señales o se descartan víctimas. John Wayne Gacy no fue el primero, ni fue el último. Pero su historia es la más brutalmente ilustrativa de cómo la oscuridad puede vivir detrás del maquillaje más inocente. Su vida y crímenes siguen enseñando, por espantosos que sean, porque ignorarlos sería permitir que se repita. Y si esta historia te parece impactante, espera a conocer el caso del actor de teatro que convivió durante años con un asesino sin saberlo. Otro rostro amable, otra vida doble, otro archivo criminal que casi nadie recuerda, pero que nadie debería olvidar.